Hola a todos y bienvenidos al canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de acción, estrategia y patriotismo, las series turcas militares. Sí, esas producciones que te mantienen al borde del asiento con tramas que te enganchan desde el primer minuto y personajes que te roban el corazón. Prepárense porque vamos a explorar algunas de las mejores series turcas de este género que no se pueden perder. Si les gustan las historias llenas de adrenalina, heroísmo y emocionantes giros argumentales, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre series turcas, cultura turca y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas militares. Empecemos con una serie que ha conquistado a audiencias en todo el mundo, Söz o La Promesa. Esta serie sigue la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas, meticulosamente seleccionado y entrenado, encargado de combatir el terrorismo y proteger al país de amenazas internas y externas. La trama se centra en Yavuz Karasu, un valiente y condecorado teniente interpretado magistralmente por Tolga Sarta, quien es designado para liderar este equipo de élite. Cada miembro del equipo tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios demonios que enfrentar, lo que añade una capa de profundidad y complejidad a la narrativa. Söz no solo se centra en la acción y el combate, sino que también explora las relaciones interpersonales dentro del equipo, sus lealtades, sus sacrificios y los dilemas morales que enfrentan en el cumplimiento de su deber. La serie destaca por sus impresionantes escenas de acción, sus efectos especiales de alta calidad y su música conmovedora que intensifica las emociones en cada escena. Además, Söz aborda temas importantes como el patriotismo, el honor, el deber y el costo humano de la guerra, lo que la convierte en una serie que te hace reflexionar sobre la realidad de los conflictos armados. Si buscan una serie con acción trepidante, personajes memorables y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla, Söz es una excelente opción. Prepárense para emocionarse, sufrir y celebrar con este equipo de héroes. Profundizando en Söz, es crucial destacar la meticulosidad con la que se construyen los personajes. No son simples soldados, son individuos con pasados complejos, anhelos personales y cicatrices emocionales que definen sus acciones y relaciones. Yavuz Karasu, el líder, no es el típico héroe invencible. Su liderazgo emana de su capacidad para conectar con sus hombres, comprender sus miedos y convertirlos en fortaleza. Sus decisiones, a menudo difíciles, son un reflejo de la constante tensión entre el deber y la conciencia. Además, la serie se adentra en la vida familiar de los soldados, mostrando el impacto de su profesión en sus relaciones. Vemos a padres que extrañan a sus hijos, esposas que temen por la seguridad de sus maridos y amigos que se apoyan mutuamente para superar las adversidades. Esta dimensión humana añade una capa de realismo a la narrativa, permitiendo que el espectador se identifique con los personajes y sienta empatía por sus luchas. La representación del conflicto también es notable. Söz no glorifica la guerra, sino que muestra sus horrores y sus consecuencias devastadoras. Vemos el dolor de la pérdida, la angustia de la incertidumbre y el trauma psicológico que sufren los soldados. La serie también aborda la complejidad de la lucha contra el terrorismo, mostrando las dificultades para distinguir entre civiles inocentes y combatientes enemigos. Este enfoque realista y matizado es lo que diferencia a Söz de otras series militares y la convierte en una producción que invita a la reflexión. La siguiente serie en nuestra lista es Bölük o El Batallón. Esta serie nos transporta a la vida de un batallón de soldados turcos desplegados en una zona de conflicto. A diferencia de Söz, que se centra en un equipo de élite, Bölük nos muestra la realidad de los soldados comunes, sus dificultades, sus miedos y sus esperanzas en medio de la guerra. La serie sigue a un grupo de jóvenes reclutas que deben adaptarse a la vida militar y enfrentar los peligros del frente de batalla. Bölük destaca por su realismo y su autenticidad al retratar la vida en el frente. La serie no escatima en mostrar las duras condiciones en las que viven los soldados, la constante amenaza de peligro y el impacto psicológico de la guerra. A través de los ojos de estos jóvenes, somos testigos de la brutalidad del conflicto, pero también de la camaradería, la lealtad y el sacrificio que los une. La serie también explora las relaciones de los soldados con sus familias y seres queridos, mostrando el impacto de la guerra en sus vidas personales.
Si buscan una serie que les ofrezca una visión realista y conmovedora de la vida militar, Boluk es una excelente elección. Prepárense para emocionarse, reflexionar y sentir empatía por estos jóvenes que arriesgan sus vidas por su país. En Boluk, la atención se centra en la transformación de jóvenes inexpertos en soldados curtidos por la guerra. La serie explora el proceso de deshumanización y rehumanización que experimentan estos reclutas, que se ven obligados a enfrentarse a situaciones extremas que ponen a prueba sus límites físicos y emocionales. Vemos cómo la camaradería se convierte en un lazo de unión indispensable para sobrevivir, y cómo la lealtad a sus compañeros se convierte en su principal motivación. La serie también se adentra en la vida personal de los soldados, mostrando sus sueños y aspiraciones truncadas por la guerra. Vemos a jóvenes que sueñan con tener una familia, estudiar una carrera o simplemente vivir una vida normal, pero que se ven obligados a postergar sus planes para cumplir con su deber. La serie también aborda el tema del trauma psicológico, mostrando los efectos devastadores de la guerra en la salud mental de los soldados. Vemos cómo luchan contra la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, y cómo buscan ayuda para superar sus traumas. Boluk es una serie cruda y realista que no rehúye mostrar la verdad de la guerra. Es una historia conmovedora sobre el sacrificio, la amistad y la resiliencia humana. Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de una serie que combina acción militar con intriga política, Teşkilat, o La Organización. Esta serie se centra en un equipo secreto de inteligencia turca que lleva a cabo operaciones encubiertas para proteger al país de amenazas internas y externas. A diferencia de las series anteriores, que se centran principalmente en el combate en el frente, Teşkilat nos introduce en el mundo del espionaje, el contraespionaje y la guerra de información. La trama sigue a Serdar Klc Concedilla, interpretado por Alar Ertuğrul, un agente de inteligencia brillante y audaz que lidera un equipo de expertos en diferentes áreas, desde la tecnología hasta el análisis de datos. Juntos deben enfrentarse a complejas conspiraciones, desmantelar redes terroristas y proteger los intereses nacionales de Turquía. Teşkilat destaca por su ritmo trepidante, sus giros argumentales inesperados y sus personajes complejos y ambiguos. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la moralidad y el costo de la guerra secreta. Además, Teşkilat ofrece una visión fascinante del mundo del espionaje y la inteligencia, mostrando las técnicas, las estrategias y los dilemas que enfrentan los agentes encubiertos. Si buscan una serie que les mantenga al borde del asiento con su trama llena de suspense y acción, Teşkilat es una excelente opción. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber y para sumergirse en un mundo de secretos y mentiras. Teşkilat ofrece una perspectiva refrescante dentro del género militar al enfocarse en el mundo del espionaje. La serie explora la complejidad de las operaciones encubiertas, donde las identidades son fluidas, las alianzas son volátiles y la verdad es una mercancía valiosa. Serdar Klc Concedilla, el protagonista, es un personaje carismático y enigmático, un maestro del disfraz y la manipulación que debe tomar decisiones difíciles con consecuencias impredecibles. La serie también se adentra en la política interna de Turquía, mostrando las rivalidades entre diferentes agencias de inteligencia y las luchas de poder dentro del gobierno. Vemos cómo los agentes de Teşkilat deben navegar por un laberinto de intrigas y traiciones para cumplir con su misión. Teşkilat es una serie inteligente y sofisticada que combina acción trepidante con una trama compleja y personajes memorables. Es una exploración fascinante del mundo del espionaje y la inteligencia. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Nöbet, o La Guardia. Esta serie nos sitúa en la frontera turca, donde un equipo de soldados tiene la misión de proteger el país de infiltraciones y ataques terroristas. A diferencia de las series anteriores, que se centran en grandes operaciones militares o en equipos de élite, Nöbet nos muestra la vida cotidiana de los soldados que patrullan la frontera, su rutina, sus peligros y sus sacrificios. La serie sigue a un grupo de soldados que deben enfrentarse a las duras condiciones climáticas, la escasez de recursos y la constante amenaza de ataques enemigos. A través de sus historias somos testigos de la camaradería, la lealtad y el heroísmo que los une en la defensa de su país. Nöbet destaca por su realismo y su autenticidad al retratar la vida en la frontera. La serie muestra las dificultades que enfrentan los soldados, la soledad, el aislamiento y el impacto psicológico de la guerra. Además, Nöbet explora las relaciones de los soldados con sus familias y seres queridos, mostrando el impacto de su ausencia en sus vidas.
Si buscan una serie que les ofrezca una visión íntima y conmovedora de la vida de los soldados que protegen la frontera, Novet es una excelente elección. Prepárense para emocionarse, reflexionar y sentir admiración por estos héroes anónimos. Novet resalta la importancia de la vigilancia constante en la frontera, un lugar donde la amenaza es siempre latente. La serie captura la monotonía de la rutina, interrumpida por momentos de tensión extrema. Vemos a los soldados enfrentando el frío, el calor, la lluvia y la nieve, mientras patrullan un terreno inhóspito. La serie también muestra las dificultades logísticas de mantener una presencia militar en una zona remota, con escasez de recursos y dificultades para la comunicación. A pesar de las duras condiciones, los soldados mantienen una moral alta y un fuerte sentido del deber. Se apoyan mutuamente para superar las adversidades y encuentran consuelo en la camaradería. La serie también explora las relaciones de los soldados con sus familias, mostrando el sacrificio que hacen al estar lejos de sus seres queridos. Novet es un homenaje a los soldados que protegen las fronteras de Turquía, una serie que muestra su valentía, su sacrificio y su dedicación. Y para finalizar nuestra lista, les presento Sakarya Frat. Esta serie, ambientada en el sureste de Turquía, sigue las operaciones de una unidad militar que lucha contra el terrorismo en una región montañosa y conflictiva. Lo que distingue a Sakarya Frat es su enfoque en el conflicto cultural y social que subyace a la lucha armada. La serie explora las tensiones entre la población local, los militares y los grupos terroristas, mostrando las complejidades de una guerra que no solo se libra en el campo de batalla, sino también en los corazones y las mentes de las personas. Sakarya Frat destaca por sus personajes complejos y ambiguos, que representan diferentes perspectivas y motivaciones dentro del conflicto. La serie no idealiza la guerra ni a sus protagonistas, sino que muestra sus consecuencias devastadoras en todos los niveles. Además, Sakarya Frat ofrece una visión crítica de la política y la sociedad turca, abordando temas como la corrupción, la desigualdad y la discriminación. Si buscan una serie que les haga reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la guerra, Sakarya Frat es una excelente opción. Prepárense para cuestionar sus propias convicciones y para sumergirse en un mundo de conflicto y contradicciones. Sakarya Frat se distingue por su enfoque en el contexto social y cultural del conflicto. La serie muestra cómo la guerra afecta a la población local, que se ve atrapada entre dos fuegos. Vemos a personas que simpatizan con los militares, a personas que apoyan a los grupos terroristas, y a personas que simplemente quieren vivir en paz. La serie también explora las causas del terrorismo, mostrando cómo la pobreza, la desigualdad y la discriminación pueden llevar a las personas a tomar las armas. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la guerra y la justicia. Sakarya Frat es una serie provocadora y controvertida que invita a la reflexión y al debate. Y bien, eso es todo por hoy. Hemos explorado algunas de las mejores series turcas militares que te engancharán desde el primer episodio. Recuerden que estas series no solo ofrecen acción y entretenimiento, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como el patriotismo, el heroísmo, el sacrificio y el costo humano de la guerra. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas militares. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Recomendarían alguna otra serie militar turca? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo vídeo.